En los últimos años en la Fórmula 1 hemos visto muchos equipos que sin dinero... Bueno, que sí, que ya no sabemos la intro. En la última entrega de los peores equipos de la Fórmula 1 hablamos de Andrea Moda, que continuó la maravillosa historia de la Scuderia Coloni. Estos dos equipos italianos protagonizaron algunas de las peores actuaciones jamás vistas en el Gran Circo, pero no fueron los únicos en hacer algo así. De hecho, es que tuvieron competencia en su propio país. En nuestro hashtag os preguntamos qué equipo debía protagonizar el siguiente vídeo de esta miniserie y el resultado fue unánime. Hoy os contamos la historia de uno de los peores equipos de la década de los 90 y de la historia, el Live F1 Team. No nos vamos de Italia ni queriendo, porque los protagonistas de esta historia los encontramos de nuevo en la península itálica. En la región de Módena tenemos a Ernesto Vita, un empresario italiano que quiso ser piloto, algo que su familia impidió, pero le gustaba tanto el mundo del motor que estableció algunos contactos en el mundo de las carreras. Entre ellos el ingeniero Franco Rocchi, el segundo protagonista de la Emilia-Romagna, uno de los ingenieros más exitosos de la historia de la Scuderia Ferrari. Este señor salió del equipo del Cavallino en 1979 tras ser uno de los encargados del motor que le dio 4 títulos mundiales a los italianos en la década de los 70. Al marcharse tras 30 años en Ferrari por algunos problemas con el corazón, se centró en sus hobbies como la pintura, pero también en sus investigaciones personales sobre los motores W12, que no V12. La ventaja que tenían estos motores a priori es que eran más compactos y con la misma potencia que un V12, pero eran mucho más complicados y menos fiables. Rocchi investigaba porque ya inició algunos proyectos con motores en W en Ferrari, pero por cambios de reglamento no se pudieron continuar. Pero sus investigaciones no fueron en vano. Tras un cambio posterior en el reglamento de la Fórmula 1 se abrió la posibilidad de volver a intentar meter uno de estos motores W12 en un monoplaza. Así que este es el momento en el que Franco Rocchi y Ernesto Vita comparten esa idea y deciden aliarse. El nombre ya de primeras no se lo trabajaron mucho. Abrieron un diccionario, tradujeron Vita al inglés y salió Live. Así que mira, Live Racing Engines. A lo largo de 1988 Live se puso manos a la obra y en diciembre de ese mismo año terminaron su primer motor W12. Era más corto y según ellos menos pesado que los motores que había por aquel entonces, así que intentaron contactar con equipos para motorizarles de cara a 1989. Pero el problema que tuvieron fue que hubo mucha competencia. Más allá de los motores ya disponibles como Ferrari, Renault, Honda, Judd y Ford Cosworth, aparecieron dos nuevos motoristas, Yamaha y Lamborghini, que llamaron evidentemente mucho más la atención que Live. Vita y Rocchi, por tanto, se tuvieron que reunir y decidir qué hacer, ya que en 1989 no iban a estar en Fórmula 1. Se preguntaron, ¿cómo podemos convencer a un equipo para que monte nuestros motores? Pues llevándolos a la pista, que nos vean rodar con ellos. Y si ningún equipo quiere, ¿cómo lo hacemos? Pues creamos nuestro propio equipo, montamos nuestro motor y nos inscribimos en el campeonato. Y así nació el equipo Live. Para montar su motor necesitaban un chasis, y como tampoco había mucho presupuesto, compraron el del proyecto fallido First Racing. Este equipo, fundado por el expiloto Lamberto Leoni y con Ricardo Dívila como diseñador, tenía que participar en la temporada 1989. El brasileño era un buen diseñador, pero mientras estaba construyendo el coche le llamaron del equipo Ligier y por tanto el brasileño tuvo que pasar el monoplaza a una empresa para que lo terminasen. No pasó a manos de malos diseñadores, de hecho tenían experiencia con equipos de Fórmula 1, pero el resultado fue terrible. Sencillamente crearon un monstruo. A Dívila le dio miedo el resultado, una columna de dirección sospechosa, la suspensión defectuosa, la caja de cambios, piezas mal fijadas. Cuando lo vio fue como cualquier escena de científicos aterrorizados por su creación. De hecho, el diseñador emprendió acciones legales para eliminar su nombre y desvincularse totalmente del proyecto. Dentro del equipo dijeron que que esto está bien, y pudieron rodar con el monoplaza en Bolonia, pero cuando llegó el crash test de la FIA, la prueba para ver si el coche aguanta lo suficiente en un accidente, fue algo así. Bueno, igual no fue tan exagerado, pero la cuestión es que no lo superó ni mucho menos, y por tanto no recibieron permiso para participar en la temporada. Y cuando creían que ya no iban a recuperar la inversión, llegó don Ernesto Vita de la nada y dijo: le ofrezco 25 liras. Hecho. Probablemente no lo compró por 25 liras, pero la cuestión es que el chasis pasó a manos de nuestro protagonista, y a partir de este momento surgió la magia. Tras llevar a cabo 4 apaños semanas antes del comienzo de la temporada, el equipo Live y su F190 consiguió pasar el crash test, y por tanto los italianos pudieron inscribirse en el campeonato de 1990. El piloto elegido para correr con eso fue Gary Brabham, hijo del 3 veces campeón del mundo Jack Brabham. El piloto australiano de 29 años venía de ganar el campeonato británico
piloto de Fórmula 3000 y cuando vio que le llegaba una oferta de un equipo de Fórmula 1 con gente de Ferrari dentro, no se lo pensó dos veces y firmó con los italianos. Y firmó pese a las insistencias de Díbila diciendo que el monoplaza no era seguro y menos si tiene que alcanzar unos 220 km por hora. Mira que hay que tener los gordos para aceptar hasta cuando el diseñador de la máquina te dice que no lo hagas, pero bueno. Tras realizar unos pequeños test en los circuitos de Vallelunga y Monza, una delegación de 6 personas, contando al propio piloto, se dirigieron al primer evento de la temporada, el Gran Premio de los Estados Unidos. El equipo Live debutó hoy en el campeonato participando en la preclasificación. Como ustedes saben, es la sesión en la que se enfrentan los nuevos equipos y los más lentos. Y, oye, en este plano aparecía el equipo Live. No es que estoy aquí media hora esperando con el plano este del cámara. Míralo, ahí está, vale, sigo. El equipo Live debutó en el campeonato... Madre que le parió, si parece la primera cámara slow motion de la historia. Quizá los comentaristas se quedaron algo así con el debut de Live. El viernes a las 8 de la mañana, Gary sacó el Live a pista en el circuito urbano de Phoenix y anotó un tiempo de 2 minutos y 7 segundos, terminando a 35 segundos no del primer clasificado, sino del primero de la preclasificación. Dio 4 vueltas en total y terminó volviendo a boxes con un problema de motor. ¿Qué problema había con ese W12? Pues que era un troncho de motor. ¿Recordáis que la ventaja que tenía este modelo es que era más compacto y ligero que un V12, pero igual de potente? ¿A lo Rayo McQueen, ligero como una moto y potente como un camión? Pues resulta que fue al revés, ligero como un camión y potente como una scooter. Al final el motor pesaba 200 kilos y por fiabilidad la potencia que sacaba era de entre 360 y 475 caballos, menos que un motor de Fórmula 3000. A priori era un motor de 650 caballos, pero lo dicho, si apretaban un poco se rompía. Y además el diseño del monoplaza no ayudaba, ya que el coche que compraron del equipo First estaba diseñado para otro motor y tenían problemas, entre otras cosas, en las tomas de aire. 2 semanas después llegaron a Brasil para el segundo Gran Premio del año, pero esta vez no consiguieron ni terminar una vuelta, de hecho ni empezarla. En un homenaje previo al de Perry McCarthy con Andrea Moda, Gary Brabham salió a pista y se detuvo tras completar 400 metros por un problema con una biela del motor. Esto lo reprochó el piloto australiano, ya que se quejó públicamente de que el equipo ni siquiera pudiese cambiar una biela en una hora de sesión. El problema era que Live, digamos, iba bastante corto de piezas. Más allá de ir a los circuitos 5 personas y el piloto, el equipo tenía un solo chasis y 2 motores. Y a la mínima que tuviesen algún problema, alguna rotura, algún incidente, se quedaban sin piezas de recambio. Por tanto, no podían arriesgar ni con el motor ni con el chasis, porque su fin de semana podía terminar en 1 minuto. Tras el segundo Gran Premio, Brabham amenazó con marcharse del equipo, poniendo como única alternativa que Live tirase su propio motor y montase motores Judd. Y como evidentemente no iban a cambiar el motor, el australiano se marchó y terminó llevándose este aplauso del público y el juego del programa. A partir de ahí, el equipo intentó encontrar un piloto para sustituirlo y fue una tarea muy dura porque tras ver el rendimiento del coche nadie quería meterse ahí dentro. Vita quiso fichar a Franco Scapini, un piloto de la Fórmula 3000, pero la FIA le rechazó la superlicencia por falta de experiencia. Contactaron también con el alemán Bernd Schneider, le invitaron a su sede, pero la respuesta fue un contigo no, bicho. Mientras tanto, el diseñador y director técnico Gianni Marelli se marchó del equipo y se decía que Goodyear, la marca de neumáticos, no quería darles ni uno. El tío Bernie Ecclestone, viendo estas cosas, empezaba a estar bastante molesto, así que se reunió con Ernesto Vita y básicamente le dijo que se fuese, que entregase las armas y que pidiese perdón a las víctimas. Pero este le dijo que no, porque ahora iban a recibir dinero de unos patrocinadores y todo iba a cambiar, lo cual evidentemente era más falso que un euro con la cara de Popeye. Pero el equipo prosiguió y se ha de decir que consiguieron salir de una situación muy complicada. Primero encontraron a su piloto, Bruno Giacomelli, piloto de pruebas del equipo Leyton House, con quien Vita tenía vínculos del pasado, y luego encontraron patrocinio, la de una empresa soviética llamada Pilovsky, que prometió $20 millones y materiales como titanio o piezas de fibra de carbono, ya que era una empresa de ingeniería aeroespacial. Así que a partir de ahora Live tendría un gran peso soviético. Además, Ernesto Vita consiguió vender el 67% del equipo a un industrial, así que pudo sacar bastante dinero que le vendría muy bien para el futuro. Ahora, eso sí, el equipo seguía siendo terrible, y cuando llegaron a San Marino volvieron a las andadas. Giacomelli en su intento vio cómo se rompía la bomba de agua y la correa de la bomba de aceite y completó un tiempo de 7 minutazos con 16 segundos, ya por intentar terminar la vuelta. Pero en Mónaco ocurrió el milagro.
Mónaco históricamente siempre le ha dado una oportunidad a aquellos pilotos más hábiles con pobres monoplazas, así que esta era su oportunidad. Giacomelli por fin pudo dar algunas vueltas sin problemas con el coche y por primera vez en toda la temporada consiguió pasar la preclasificación. No, espera, esto es lo de Andrea Moda. Ostras, perdón, Colonia, Andrea Moda, Live, aquí Giacomelli. No, ¿cómo iba a clasificarse? Ya decía yo. Giacomelli sí que es cierto que no tuvo problema de motor, pero de todos modos el Live era terrible, así que clasificaron últimos a 14 segundos del primero de la preclasificación. Y al final sí que se rompió el motor. Tras esto, Vita recordó las palabras de su expiloto Brabham implorando que cambiase de motor y dijo, mira, pues igual tenía razón. Así que empezó a mirar motores Judd para comprar, pero mientras tanto Live seguía siendo el mismo caos de siempre. En Canadá quedaron últimos de nuevo mientras se incorporaba Peter Wyss como director técnico de un barco que como el Titanic se iba hundiendo. En México completaron un tiempo de 4 minutos y 7 segundos, mientras los más rápidos en la preclasificación rodaban en 1.25, y también se rompió el motor. En Francia no llegaron ni a rodar porque se rompió el motor también, y luego en Gran Bretaña más de lo mismo, a 15 segundos de los primeros en la preclasificación, y se rompió el motor. Para el Gran Premio de Alemania, el equipo se cansó y empezó a mirar motores Judd para cuanto antes, y no fue hasta después del Gran Premio de Italia, 3 grandes premios después, cuando lo recibieron. Hasta entonces tuvieron que seguir con el motor W12 y bueno, en estos 3 grandes premios que no hemos analizado pasó exactamente lo mismo. Live llegó a Portugal, al circuito de Estoril, con su nuevo motor Judd que consiguieron tras un negocio un tanto extraño. Tras mucho trabajo lograron adaptar el motor al monoplaza, pero a la hora de salir se dieron cuenta de que el capó simplemente no encajaba. Lo engancharon como pudieron e intentaron salir a pista antes de la preclasificación en una vuelta de instalación, pero cuando salió y aceleró un poco, el capó... Sí. El capó salió disparado, y como era el único que tenían, tuvieron que ir cuanto antes a recogerlo, de ahí que tengamos esta mítica foto. El capó definitivamente no encajaba, pero si no participaban en la preclasificación, se jugaban una multa de $200.000. Fue entonces cuando vimos la mejor actuación de la historia de la Fórmula 1. Lo único que necesitaban era tomar parte de la sesión, salir del pit lane, y vieron que la salida del pit lane estaba en bajada, así que se les ocurrió la mejor idea de la historia. El equipo decidió empujar el monoplaza hacia la salida del pit lane y aprovechando la bajada, Giacomelli pudo salir a pista y recorrer unos cuantos metros sin usar el motor, para oficialmente poder decir que tomaron parte de la preclasificación. $200.000 ahorrados y algunas risas que seguro que se echaron. Tras hacer un test en Italia antes del Gran Premio de España, pudieron adaptar como toca el capó, pero en Jerez, a pesar de tener el motor Judd, tampoco hicieron mucha cosa, volvieron a quedar los últimos a más de 20 segundos del primero de la preclasificación. Finalmente, después de 14 grandes premios agonizantes, Ernesto Vita pensó que igual no estaban preparados para estar en Fórmula 1. Y como los últimos 2 grandes premios eran muy lejanos y con viajes muy caros, Japón y Australia, el equipo decidió no asistir a sabiendas de que no iban a hacer nada. Asumieron la multa de $400.000 y la historia del equipo Live terminó ahí. Ernesto Vita anunció que tenía planes para el año que viene, con más presupuesto, más empleados, pero simplemente nadie quiso continuar. El piloto Giacomelli se marchó, los supuestos patrocinadores soviéticos no soltaron ni $1 y no continuaron con ellos, y finalmente Vita se dio cuenta de que su sueño era imposible. Así que a finales de año el italiano decidió cerrar el chiringuito. Live fue uno de esos equipos que, al igual que Coloni, se movió por la pasión, al igual que por querer mostrar su trabajo. El equipo estaba formado por gente que sabía y mucho tanto de motores como de la categoría, pero la Fórmula 1 no es una categoría nada fácil. Y si además le sumas la irresponsabilidad de muchas de las acciones relatadas en este vídeo, pues te da este resultado, el que está catalogado como el peor equipo de la historia de la Fórmula 1. El equipo que protagonizará la 4ª entrega será el Lambo o Modena Team de la temporada 1991. Con el hashtag F1Live podéis seguir sugiriendo equipos para el 5º episodio de esta miniserie, y espero poder traerlo pronto esta vez. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el vídeo, pon un me gusta y deja un comentario. Un saludo.